Y saludo esta mañana a la doctora Mónica Basaldúa, ella es pediatra neonatóloga, ya ha estado anteriormente aquí con nosotros en Código Salud. Mónica, muy buenos días y gracias por esta entrevista. Hola, muy buenos días, Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, Moni, pues con muchas dudas acerca de esta enfermedad que es poco conocida en realidad. Yo la verdad es que había escuchado de ella, pero había escuchado hablar muy poco. ¿A partir de qué edad un pequeñito se puede contagiar de esta enfermedad y en qué consiste? Explícanos, por favor. Pues mira, esta enfermedad no es tan desconocida, es bastante común y sobre todo crea mucho pánico en los papás de pequeñitos, sobre todo de menores de 5 años, y es todavía más común en menores de 2 años. Entonces, esta enfermedad la genera un virus en nuestro medio, sobre todo un virus que se llama Coxsackie, que es de la familia de los enterovirus. Precisamente los enterovirus son virus a los que les gusta mucho vivir en el intestino. Eso tiene que ver mucho con el medio de transmisión, es decir, se transmite tanto como por la vía respiratoria, saliva, secreciones, como por las heces fecales de los niños. Entonces eso hace que sea muy común el contagio, sobre todo en las guarderías. Claro. ¿Cuál es el nombre correcto de esta enfermedad, Mónica? Enfermedad mano-pie-boca. Así, enfermedad mano-pie-boca. Exactamente, porque se puede contagiar tanto por los pies, las manos o la boca, precisamente en cualquier lugar donde haya secreciones. Por ejemplo, en la boquita normalmente se manifiesta por úlceras en la parte anterior de la boquita. Es importante diferenciar cuando son en la parte anterior, es decir, en un poquito en los carrillos, alrededor de las encías o en la lengua, a cuando es en el paladar blando o un poquito más atrás. Ahí normalmente son otros tipos de virus los que están afectando y la causa de las aftas. Ahora, por ejemplo, tienes pequeñas aftas o ulceritas, es lo mismo. Y estos son súper dolorosas. Muy molestas. Normalmente muy molestas, entonces eso hace que los niños sobre todo estén muy inapetentes. Entonces es muy bueno decirle a los padres que muy probablemente entre 3 y 4 días en lo que pasan las ulceritas, el bebé no va a querer comer muy bien. Entonces es importante sobre todo mantenerlo muy bien hidratado y darle alimentos a base de papillas para que el bebé o el niño o la niña sea menos doloroso este proceso. Mónica, y por ejemplo también salen... Sí, te quería yo preguntar, ¿cuál es el periodo de incubación de esta enfermedad? Pues mira, puede ir desde 24 horas súper rápido hasta una semana más o menos. Entonces, justamente el periodo de contagio casi siempre pasa en las guarderías, cuando el niño pues todavía está sintomático. Empieza con fiebre y normalmente entre 24 y no más allá de 48 horas aparece el exantema, que normalmente primero aparecen las lesiones en la boquita, después las lesiones en las manos, en los pies, o en cualquier otra parte del cuerpo. En realidad hay algunas presentaciones atípicas en las que se puede presentar en cualquier otra parte del cuerpo y el malestar general, y es contagioso durante todo este proceso. Digamos que durante la primera semana es altamente contagiosa. Exacto. Bien. Y bueno, pues esta infección, por supuesto, hay que tener mucho cuidado porque se transmite de persona a persona, es decir, de pequeño a pequeño. En los adultos no se transmite, no se contagia. Sí, no, claro que sí se transmite. Normalmente se manifiesta sobre todo en los niños porque los menores de 5 años todavía no tienen una inmunidad competente para los virus. Entonces es más frecuente en los niños. Sin embargo, también puede aparecer en personas adultas, sobre todo en personas adultas que tengan algún tipo de inmunosupresión por cualquier causa. Entonces es bien importante, por ejemplo, que se transmite por las secreciones, por las lesiones y por las heces fecales. Entonces, a veces cuando existe el cambio de pañal, hay que asegurarse que nos lavamos bien las manos y, por ejemplo, cuando están en casa y hay varios hermanitos, es importante que el niño, el pacientito que esté enfermo, de preferencia tenga él su propio plato, sus propios cubiertos para evitar el contagio. Y su propia toalla también, digamos que todas sus cosas de manera personal, ¿no? Cosas de higiene personal y todo esto apartadas y que nadie más las utilice.
Sí, porque si bien afortunadamente es una enfermedad benigna y las lesiones y las molestias remiten en no más allá de 5 o 6 días, pues no es nada cómodo estar con la sintomatología, sobre todo de la boquita, porque de verdad es muy dolorosa. En muy pocos casos requiere hospitalización precisamente porque el niño no puede comer absolutamente nada por el dolor. Entonces, pues en la boquita se dan soluciones que nos ayudan a sanar un poquito más rápido las lesiones o soluciones que nos ayudan a quitar el dolor de manera temporal. Entonces se tienen que dar de manera constante. Mónica, ¿hay algún tratamiento específico indicado para esta infección, para esta enfermedad? No, no existe, es un virus. Mira, precisamente, por ejemplo, en América Latina, como es Coxsackie A16, normalmente es muy benigno, normalmente no produce complicaciones. Entonces, en realidad no se ha hecho como una investigación muy exhaustiva acerca de algún tratamiento en específico. No existe, solamente son medidas sintomáticas en caso de que tenga fiebre, medicamento para la fiebre, en caso de que tenga lesiones en la boquita, soluciones para la boquita e hidratación para la piel, nada más. ¿Qué recomiendas tú, particularmente en el caso de las aftas, Mónica? Porque de verdaderamente son sumamente molestas y en un pequeñito pues peor, ¿no? Exactamente. Normalmente son soluciones locales con nombres comerciales. Por ejemplo, ahorita te puedo decir algo que se llama Solución Filadelfia, que es un preparado de diferentes sustancias. No sé si puedo decir los nombres comerciales, pero en general son medicamentos que anestesian un poco y que quitan la molestia por un periodo entre 20 y 30 minutos, por eso se dan unos 20 o 30 minutos antes de que el bebé se alimente para que durante la alimentación sea lo menos doloroso que se pueda. Claro, lo que hacen estas sustancias es que de alguna manera como que cubren con una cierta capa, ¿no? Para que no esté expuesta la piel, por supuesto, y evitar el dolor y la molestia dentro de la boca, porque como hay tanta humedad, es muy difícil que cicatrice una herida, o en este caso una afta, ¿verdad? Sí, mira, afortunadamente la mucosa oral es una mucosa que cicatriza muy fácilmente, sobre todo en los niños. Entonces, lo que es bien importante es mantener la higiene de la mucosa oral, es decir, lavado de manos constantes, enjuague bucal de manera constante para que pues evitar una sobreinfección a nivel de las lesiones. Bien, a manera de conclusión, Mónica, digo, por supuesto tenemos que estar muy pendientes de nuestros pequeñitos, de nuestros niños, pero ¿cuáles serían entonces los principales síntomas que denotan que está padeciendo esta enfermedad? Normalmente casi siempre va a empezar con fiebre, puede ir de bajo o alto grado durante 24 horas y después de 24 horas empieza casi siempre el exantema, bueno, las lesiones en la boquita, las úlceras, que casi siempre se presentan en la parte anterior o en la lengua. Son muy dolorosas y después de unas 12, 16 horas empiezan a aparecer lesiones papulares como entre 2 y 5 milímetros de diámetro, rojizas, como diseminadas en las palmas de las plantas y de los pies o en la cara lateral de las palmas y de los pies. Como una especie de sarpullido. Exactamente, en algunas ocasiones pueden aparecer lesiones en algunos lugares, en algunos otros lugares de la piel y es benigna, se autolimita entre 5 y 7 días y afortunadamente en la mayoría de los casos no hay consecuencias. En algunos lugares como Asia hay mano, pie, boca se da por otro tipo de enterovirus que suele dar más complicaciones, pero afortunadamente en América Latina no pasa. Normalmente se da más frecuentemente entre primavera y verano, aunque puede durar hasta el otoño, es decir, en climas templados y se presenta de manera más común en las zonas del centro hacia el sur de México. En el caso, Mónica, de que se excedan ya estos días que tú bien mencionas, 5 o 7 días, y el pequeño continúe con molestias, ¿qué recomiendas? Revisión médica inmediata. Dentro de las complicaciones escasas que existen puede causar infección en el sistema nervioso central o algún tipo de parálisis en el cuerpo. Entonces, en caso de persistir los síntomas, es importante que sea revisado por el pediatra. Definitivamente. Pues te agradecemos mucho que nos hayas dado esta entrevista, que nos hayas compartido toda esta información. Muy interesante, por supuesto, Mónica. Muchas gracias. Claro que estés muy bien. Hasta luego. Saludos. Buen día.